Ese es un asunto que se debe resolver ya. Un asunto importante, exacto, importante, un asunto crucial, un asunto medular, un asunto crucial, medular, importante, meollo, apremiante, urgente también, apremiante, urgente, ¿ah? Bien, por aquí, tajante, tajante, contundente, claro, tajante es contundente, rotundo, concluyente, inconcuso, tajante, contundente, rotundo, concluyente, inconcuso, incuestionable. Tiene la decisión tajante, la decisión rotunda, la decisión contundente. Contrición. La verdad es que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Así que siento contrición porque me he equivocado. Arrepentimiento, exacto. Contrición es arrepentimiento. Otros sinónimos de contrición son pena, aflicción, cuita, las cuitas del joven Werther, las penas del joven Werther. Ujú. Siguiente, a ver, siguiente. Innatista, de carácter innatista. Recuerda, inherente, exacto, ¿no? Inherente, connatural, inherente, connatural, intrínseco, inmanente, propio. Ujú, ya está. Inmanente, connatural, intrínseco, propio. Divergente, ¿qué es divergente? Diferente. Somos divergentes, somos diferentes, distinto, desigual. Inane, este es un asunto inane. La verdad, ¿para qué perder el tiempo en este asunto? Superficial, banal, trivial, insignificante. Claro, superficial, banal, trivial, insignificante. Ujú, ya está. Prescindible, intrascendente, prescindible, intrascendente. Ajá, ya está. Bien. Jóvenes, hasta ahí estamos bien con el vocabulario, ¿sí? Hasta ahí vamos bien con el vocabulario. Ok, genial, perfecto. Continuamos, chiqui, continuamos. Jóvenes, hoy trabajamos extrapolación 2. El día de hoy afinamos ciertos detalles, el día de hoy afinamos ciertos puntos respecto a extrapolación. La semana pasada ya trabajamos, ¿no es cierto?, extrapolación. Y vimos a mayor detalle, a mayor extensión, los dos tipos de extrapolación, las dos bases de extrapolación, cognitiva y referencial, ¿verdad? Hoy afinamos ciertos detalles de extrapolación. El primer criterio es mantener la relación causa-efecto. El primer criterio alude a la relación causa-efecto o efecto-causa. Es que al responder, al trabajar una pregunta por extrapolación, yo debo tener en cuenta la relación causa-efecto o efecto-causa que se presenta. Y debo reconocer si la pregunta está planteando una causa o un efecto, o si está negando la causa o si está negando el efecto, si está modificando la causa y está modificando el efecto. Mira, te planteo por aquí una premisa, es decir, la idea de un texto, una premisa. A ver, los jóvenes universitarios
los jóvenes universitarios, los jóvenes universitarios no tienen interés, los jóvenes universitarios no tienen interés por la vida política, ya que está, está manchada por la corrupción y la felonía y la traición. Ya que esta está manchada por la traición y la felonía, te pregunto, ¿qué relación existe en esta premisa? ¿Causa-efecto o efecto-causa? ¿Causa-efecto o efecto-causa? ¿Qué relación hay? A ver, revisa. Efecto-causa, ¿verdad? Efecto-causa. Bien. ¿Recuerdas qué es felonía? ¿Recuerdas qué es felonía? La felonía. Traición. Felonía es traición. Felonía es traición. Bien. A ver. Mm, 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 mm. A ver. Mira, y si yo te pregunto esto, a ver, pregunta por extrapolación. Si yo te pregunto esto, mira, si se evidenciara que la vida política, mm, si la vida política gozara de prestigio, entonces, a ver, si la vida política gozara de prestigio, entonces, yo te pregunto aquí, la pregunta, ¿se trabaja con base a la causa o el efecto de la premisa? Lo primero que debes reconocer, lo primero que debes identificar, ¿con qué se está trabajando? ¿Con la causa o con el efecto? A ver, si la vida política gozara de prestigio, gozara de buena fama, se está trabajando con la causa. Exacto, Carlos, se está trabajando con la causa. Ya reconocí que esa es la causa. Entonces mi respuesta va a ser el efecto. Te voy a plantear dos alternativas. Dos alternativas. Alternativa A. Los jóvenes estudiantes plantearían políticas educativas universitarias. Alternativa B. Los jóvenes estudiantes verían más atractiva la vida política para inmiscuirse o involucrarse en ella. A ver, analiza, teniendo en cuenta la premisa, ¿cuál de las dos es la respuesta? Repito, alternativa A. Los jóvenes estudiantes plantearían políticas educativas universitarias. Alternativa B. Los jóvenes estudiantes verían atractiva la vida política para inmiscuirse en ella. Besito, besito. Y está bien, excelente, excelente besito. Pero yo te pregunto, ¿acaso alternativa A no es consecuencia? ¿Acaso la alternativa A no es consecuencia, no es efecto? Sí, sí, es una consecuencia. Es una consecuencia. Pero la alternativa A se relaciona estrechamente con la premisa o podría ser una consecuencia alejada, indirecta. ¿Qué dice Muriel? La alternativa A es indirecta, exacto. Es indirecta, no se relaciona estrechamente con la premisa. Claro que podría ser una consecuencia, pero es indirecta. Es indirecta. De esto no te puedes olvidar. Sí, yo tengo dos consecuencias. Mi respuesta tiene que ser la consecuencia indirecta. Mi respuesta tiene que ser, perdón, mi respuesta tiene que ser la directa, la consecuencia directa, el efecto directo, no la indirecta. Entonces recuerda, mi respuesta tiene que ser el efecto, la consecuencia directa, la causa, el factor directo. Ahora, si yo te formulo esta pregunta, sí, sí, si se evidenciara
una participación activa, si se evidenciara una participación activa de los jóvenes universitarios en la vida política, si se evidenciara una participación activa de los jóvenes universitarios en la vida política. Esto sería a razón de... Ya, a ver, revisa. Si se evidenciara una participación activa de los jóvenes universitarios en la vida política, esto sería a razón de... A ver, vamos, revisa la premisa que dice que los jóvenes universitarios no se involucran en la vida política porque ésta está plagada de corrupción y traición. La pregunta es, si se evidenciara una participación activa de los jóvenes universitarios en la vida política, esto sería a razón de. Alternativa A, escucha, alternativa A. Esto sería a razón de que el entorno político estaría marcada, el entorno político, perdón, estaría marcado por la dignidad y la buena voluntad. Alternativa B. Esto sería razón de que el entorno político resulta atractivamente económico para los jóvenes. ¿Cuál es la respuesta? Al toque chiqui. ¿Cuál es la respuesta? Alternativa A. Esto sería razón de que el entorno político se ve marcado por la dignidad y la buena voluntad. Alternativa B. Esto sería razón de que el entorno político resulta atractivamente económico para los jóvenes. Alternativa A. Alternativa. Entonces, que no se te vaya a olvidar, mi respuesta tiene que estar estrechamente vinculada con la relación causa-efecto o efecto-causa. Y si yo tengo como consecuencia una consecuencia directa, una consecuencia indirecta, voy a optar por la consecuencia directa. Voy a optar por la consecuencia directa. Ahora, cabe la posibilidad, que sí se puede dar, de solo encontrar consecuencia indirecta. Carla, Jazmín, Muriel, siendo así, si entre las alternativas solo encuentro consecuencia indirecta, tengo que optar por esa consecuencia. Tengo que optar por ese efecto. Pero son casos excepcionales. En su mayoría se plantea la consecuencia directa, el efecto directo o la causa directa. O la causa directa. Entonces, ojito con ese detalle. El otro criterio es el criterio por relación condicional. Es decir, se plantea ya una relación condicional en la premisa. Mira, si la premisa me indicara el legislativo, o sea, el Congreso, el legislativo, el legislativo es rechazado por la mayoría de los peruanos, por la mayoría, el legislativo es rechazado por la mayoría de los peruanos. Si esta institución derogara, ¿qué es derogar? ¿Recuerdas qué es derogar? Si esta institución derogara, ¿recuerdas qué es derogar? Si el legislativo es rechazado por la mayoría de los peruanos, el legislativo es rechazado por la mayoría de los peruanos, si esta institución derogara, ¿recuerdas qué es derogar, chiqui? ¿No? Apunta, apunta. Derogar es anular, eliminar, abolir. Si esta institución, claro, dejar sin efecto una norma, una regla, una ley, ajá, muy bien, Muriel. Si esta institución derogara las leyes anticonstitucionales, si esta institución derogara las leyes anticonstitucionales, podría recibir el respaldo de esta mayoría. Mira la premisa. Dice, sí, ahí está el condicional. Si esta institución derogara las leyes anticonstitucionales,
podría recibir el respaldo de esta mayoría. Ahí tienes el condicional, si esta institución derogará las leyes anticonstitucionales. Chiqui, yo te pregunto, si hay una condición, ¿el resultado, el efecto será categórico, directo, preciso, exacto o será probable? Porque estamos hablando de una condición. Entonces, si sucede esto, podría pasar esto. Si sucede aquello, podría pasar de esta manera. Si acontece de esta manera, entonces podría suceder de esta manera. Claro. Entonces, por lo tanto, en una relación condicional, el efecto va a ser probable, la consecuencia va a ser probable. Entonces, ya ahí me está marcando la probabilidad. En el texto ya se me está marcando la probabilidad. Mira, lee la pregunta. La pregunta es, pregunta por extrapolación. La pregunta es, si el Congreso aprobara más leyes anticonstitucionales, entonces, anticonstitucionales. Bien, mira, si el Congreso aprobara más leyes anticonstitucionales, dime, ¿disminuiría el rechazo o aumentaría ese rechazo? A ver, ayúdame. Si el Congreso aprobara más leyes anticonstitucionales, ¿disminuiría el rechazo o aumentaría? Aprobando leyes anticonstitucionales, claro, aumentaría el rechazo, aumentaría el rechazo, aumentaría esa mayoría, ¿no? Esa mayoría que no está a favor, esa mayoría que rechaza el Congreso. Por lo tanto, Chiqui, ten en cuenta si te plantean una relación condicional. Si te plantean una relación condicional, ya en la premisa se está trabajando la probabilidad, ya en la premisa se está indicando la probabilidad. Y por último, la relación por aplicación a otro campo. Chiqui, una consulta. Cuando se está aplicando en otro campo, en otro ámbito, en otro contexto, ¿qué tipo de extrapolación es? Cuando se aplica en otro campo, en otro ámbito, en otro contexto, ¿qué tipo de extrapolación es? Vimos la semana pasada, chiqui. La semana pasada se trabajó con los dos tipos elementales de extrapolación. A ver, vuelvo a preguntar. Cuando se aplica en otro campo, en otro contexto, en otro entorno, en otra situación, en otro lugar, ¿qué tipo de extrapolación es? Revisen sus apuntes, revisen las diapositivas. Referencial, exacto. Es extrapolación referencial. Es extrapolación referencial. Bien. Y cuando se aplica en otro campo, en otro entorno, en otro contexto, se marca la probabilidad. Mira, premisa. En Norteamérica, el consumo de alimentos enlatados por parte de la mayoría de adultos, el consumo de alimentos enlatados por parte de la mayoría de adultos ha acarreado el padecimiento
el padecimiento de enfermedades como la gastritis. Ya. Te pregunto, ¿qué relación se establece? ¿Efecto-causa o causa-efecto? ¿Efecto-causa o causa-efecto? A ver, te leo, revisa. En Norteamérica, el consumo de alimentos procesados en la mayoría de personas adultas ha acarreado por padecimiento de enfermedad, como la gastritis. Causa-efecto, ¿verdad? Causa-efecto. Ya. Mira, la pregunta es, si en el Perú se consumiera en demasía, si en el Perú se consumiera en demasía alimentos procesados. Por lo tanto, bien, ya sabemos que si se aplica en otro campo, en otro contexto, en otra situación, en otro tiempo, en otro lugar, se marca la probabilidad. Por lo tanto, escucha y mira, fíjate que en la premisa dice, como la gastritis, como la gastritis. Si me dice como la gastritis, ¿quiere decir que es la única enfermedad que es consecuencia del consumo de alimentos enlatados? Si dice la premisa, como la gastritis, ¿es la única enfermedad? ¿Es la única? No, no es la única. Pero yo podría asegurar cuáles son las otras. Si dice, como la gastritis, ya me di cuenta que no es la única enfermedad, que es consecuencia del consumo de alimentos enlatados. Bien, pero yo podría asegurar cuáles son las otras, cuáles son las otras enfermedades, cuáles son las otras patologías. Tampoco, exacto, tampoco no podría asegurar. Bien, entonces revisa la pregunta y voy a plantear dos alternativas. Si en el Perú se consumiera en demasía alimentos procesados, por lo tanto, alternativa A, se padecería, la mayoría de peruanos, alternativa A, la mayoría de peruanos padecerán obesidad. Alternativa B, esto conllevaría a el padecimiento de enfermedades gastrointestinales. A ver, vamos a revisar. Alternativa A, la mayoría de peruanos padecerá de obesidad. Alternativa B, esto conllevaría al padecimiento de enfermedades gastrointestinales. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, chiqui? ¿Cuál es la respuesta? Bebé, bebé. Ujú. Bien, besito. ¿Y por qué no puede ser avioncito? Sí, podría ser que la obesidad sea también una enfermedad producto del consumo de alimentos enlatados. Carla, Angie, Muriel, ¿por qué no podría ser avioncito? Si también la obesidad podría ser una consecuencia. Exacto, Muriel. No tenemos seguridad, no tenemos certeza de ello. Y la alternativa dice, ¿no? La mayoría de peruanos padecerá de obesidad. Ujú. No, no tenemos certeza. No tenemos seguridad de ello. Bien. Entonces, ten en cuenta ese detalle también. Hay detallitos que yo sé que te vas a dar cuenta conforme vayas practicando y ya a estas alturas ya, y si has repasado, si has practicado a estas alturas, ya te habrás dado cuenta que has afinado tu nivel de comprensión de textos. Bien. Criterio 4, cuarto criterio, relación por consecuencia directa. Lo que te mencionaba hace un momento, si me plantean la consecuencia directa y la consecuencia indirecta, voy a optar por la directa. Eso tiene que quedar claro, clarito, chico. No te vayas por el efecto, por la causa indirecta, no. La directa. Datos a tener en cuenta. Acá hay. Optar, ahí lo que te decía, optar por por la consecuencia o el efecto directo. Mantener la relación causa-efecto. Respeta la relación causa-efecto. Reconocer si la pregunta está marcada por la certeza o la probabilidad. Ya te vas dando cuenta cuando es condicional, está marcada por la probabilidad.
Hay premisas que están marcadas por la seguridad, por la certeza. Y la mayoría de preguntas se plantea en condicional. La mayoría de preguntas se plantea en condicional. Si pasa esto, entonces, si sucede esto, por lo tanto. Profe, ¿siempre será así? No, 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 no siempre, pero por lo general se plantea en condicional. Por ejemplo, te pueden plantear de la siguiente manera. En el texto se podría inferir que si sucede esto, te indican una introducción. En el texto se podría inferir que sí y luego se plantea el condicional. Entonces, no siempre va a iniciarse con el condicional. Se puede indicar una mínima, una pequeña, una sucinta presentación de acuerdo a la inferencia o según se infiere en el texto. Sí pasa esto. Y de ahí te indica el condicional. Chiqui, hasta aquí estamos bien con este punto de extrapolación, afinando ciertos puntos de extrapolación. ¿Sí? ¿Estamos? Carla, Muriel, Angie, ta, ta, ta. Sí, estamos. Ahora sí, Chiqui, ya leyeron el texto aplicativo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que no? Pero Chiqui, si cuando estaba arreglando este inconveniente técnico, yo les dije, chicos, vayan avanzando con la lectura, por favor. Ah, ya leí, ya. Ah, ahí está, bien, bien. Porque no era tiempo para jugar, no era tiempo para jugar, no era tiempo. Ujú. Sí, pues Chiqui, no era tiempo para jugar. ¿O tú qué pensaste, Chiqui? Ah, va a poner a jugar hasta que entre la profe. No, le dije, Chiqui, ve avanzando con los textos. Así que, ¿cómo has avanzado con los textos? ¿Cómo has avanzado con los textos? Vamos ya de una vez con el texto aplicativo. Vamos de una vez con el texto aplicativo. A ver, mira, según el texto aplicativo, mínimo cuántos minutos de siesta se debe tomar al día para que tenga un efecto reparador. Mínimo cuántos minutos de siesta se debe tomar al día para hablar de un efecto reparador. Ya, si no leíste el texto, dale una chequeada, revisa, dale una chequeada, revisa. 45 minutos, exacto, Andrea. 45 minutos, mínimo 45 minutos para un efecto reparador. Y ahí está en el texto, mira, mira, ahí está en el texto, dice, demuestran que una siesta diaria de al menos mínimo 45 minutos hace que disminuya la presión arterial, caray, hace que disminuya la presión arterial de quienes han sufrido un día de estrés con mucha tensión psicológica. Mínimo 45 minutos. Bien. Según una revista científica, las largas jornadas de trabajo, los trabajos por turnos, televisión, internet, están afectando la calidad del sueño. Y es tanto así que hoy en día se duerme menos que antes. Esto afecta la salud, perjudica la salud a largo plazo y de hecho hay estudios que relacionan la falta de sueño. Yo te pregunto, yo te pregunto, si dice, esto afecta a la salud y estos estudios demuestran que la falta de sueño, en este caso, ¿no? La falta de siesta, provoca, se relaciona, perdón, con riesgo de hipertensión y problemas cardiovasculares. Riesgo de hipertensión y problemas cardiovasculares. Bien. Chiqui, yo te pregunto, dime, te pregunto, dime. ¿Tú tomas siesta al día? ¿Tú te tomas una siestita? ¿Duermes unos minutos? ¿Sí? ¿Cuántos minutos? ¿Tus 45 minutos de siesta? Sí, no hay siesta.
¿Cómo que no hay siesta? 3 minutos de siesta. ¿Cómo que 3 minutos de siesta? 40, 5 horas. No, te leí. Así lo voy. Ya si manda, fuiste. Ya si manda, fuiste. Ya todos leímos, ya leímos ese mensaje, 5 horas. 5 a 10 minutos de siesta, dice. No, bueno, según el texto es recomendable, ¿no? Mínimo 45 minutos. Bien. Para tratar de reducir este impacto, ¿a qué se refiere con impacto? A las causas de la pérdida de sueño, de la falta de sueño, o a las consecuencias de la falta de sueño, de no tomar una siesta. ¿A qué se refiere con impacto? ¿Qué quiere decir impacto? Para tratar de reducir el impacto, las causas, causa o consecuencia. Consecuencia, ¿verdad? Es consecuencia. Ujú. Conse- Consecuencia, exacto. Para tratar de reducir este impacto, la consecuencia, los investigadores Ryan y Sarah analizaron si dormir la siesta podría influir en la recuperación cardiovascular. Así que trabajaron con 85 universitarios, estudiaron a 85 universitarios, que fueron divididos en dos grupos, de modo que a algunos, es decir, a un grupo de participantes, se les asignaba un día en el que podían dormir 60 minutos. Al mismo tiempo, los estudiantes completaron unos cuestionarios para evaluar la calidad de sueño y conocer su actividad, mientras que también se midió la presión arterial y el ritmo cardíaco. Se midió la presión arterial y el ritmo cardíaco. De este modo observaron que la siesta parecía tener un efecto, mira, la siesta parecía tener un efecto reparador en los estudiantes. A ver, te pregunto, si dice, la siesta parecía tener un efecto reparador, ¿podemos asegurar de que, según el estudio, sí, la siesta tenía un efecto reparador? ¿Podemos asegurar? Si ahí dice, parecía tener. No, pues no se puede asegurar. La siesta, al parecer, tenía un efecto reparador, parecía tener un efecto reparador. Y que aunque en todo, y que aunque en todos la presión arterial y el ritmo cardíaco aumentaba durante el inicio de jornada, aquellos que dormían siesta presentaban un descenso de ambos marcadores. ¿A qué se refiere con ambos marcadores? Presión arterial presión arterial y ritmo cardíaco. Presión arterial y ritmo cardíaco. Estos resultados eran más evidentes cuando los estudiantes dormían entre 45 y 60 minutos, porque recuerda que lo mínimo es 45 minutos. Según los investigadores, los hallazgos sugieren que la siesta puede acelerar la recuperación cardiovascular. Sugiere. Te pregunto, Andrea, si dice, los resultados sugieren que se puede asegurar que sí acelera la recuperación, se puede, no se puede. Bien. Entonces estamos hablando de, pues sugiere, al parecer sí, ¿no? Al parecer sí. Bien. A ver, Chile. Si las investigaciones de Ryan y Sarah hubiesen fracasado, te pregunto, si hubiesen fracasado las investigaciones de Ryan y Sarah, ¿estaríamos hablando de sus resultados? ¿Estaríamos hablando de sus hallazgos? ¿Sí? Si hubiesen fracasado las investigaciones de Sara y Ryan, estaríamos hablando de que reduce el estrés, reduce la presión arterial, tiene un efecto reparador. ¿Estaríamos hablando de esos resultados? No, pues chiqui, no estaríamos hablando de esos resultados. Ok, a ver, revisa y dime tu respuesta. Vamos, concéntrate, revisa. Concéntrate. Casita, dedito.
Ese es un regalo. Casita, casita, dedito. No entiendo, ese es un regalo. ¿A qué se refiere? Casita, dedito, corona, casita, caballito. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Por aquí tú me dices, dedito, profe, dedito. Vamos a ver. ¿Qué dice dedito? Dichas investigaciones no habrían sido publicadas. Profe, claro, pues, si las investigaciones de Ryan y Sara hubiesen sido un fracaso, ya, pues esas investigaciones no se habrían publicado. ¿Ok? Pero tú te has dado cuenta de la relación causa-efecto. Recuerda, date cuenta de la relación causa-efecto. Reconoce la relación causa-efecto. ¿Cuál es la relación? Investigaciones de Ryan y Sara que permitieron resultados, hallazgos, causa, efectos, causa, efectos. Las investigaciones de Ryan y Sara que proporcionaron resultados, efectos. Ahí está la relación. Entonces, si las investigaciones de Ryan y Brian hubiesen sido un fracaso, no se hubiesen trabajado de la manera más apropiada para obtener esos efectos. Si tú me dices, dedito, dichas investigaciones no habrían sido publicadas. Yo te pregunto, la alternativa de ¿se relaciona con el vínculo causa-efecto? ¿Se relaciona con el vínculo investigaciones-resultados? ¿Qué dices, Andrea? Angie. ¿Sí? Esta alternativa, la alternativa de dichas investigaciones no habrían sido publicadas. Se relaciona con el vínculo causa-efecto, investigaciones, resultados, investigaciones, hallazgos, ¿no? Y yo les comentaba, tiene que presentarse un vínculo estrecho, una relación directa, un vínculo cercano con la relación causa-efecto o efecto-causa que se esté trabajando en la pregunta. Entonces, jóvenes, ¿me dejo entender por qué la respuesta no es dedito? Sí, me dejo entender por qué la respuesta no es dedito, porque no se vincula con la relación causa-efecto que tenemos en el texto y que se está planteando en la pregunta. Mm. ¿Me dijiste casita? ¿Sí? Casita, casita. No se podría sugerir que la siesta tiene un efecto reparador. Chiqui, te pregunto, ¿eso de efecto reparador es uno o no es uno de los resultados de la investigación, de las investigaciones? Esto de tener, bueno, al parecer se obtiene un efecto reparador. ¿Es una o no es una de las consecuencias? ¿Es uno o no es uno de los resultados de las investigaciones? ¿Qué dice Chiqui? ¿Es uno o no es uno de los resultados? Que sí, que sí, que sí. Es uno de los resultados. Mira, recuerda, de este modo observaron que la siesta parecía tener un efecto reparador en los... Aquí está, aquí está. Entonces, es uno de los resultados del estudio. Es uno de los resultados del estudio. Por lo tanto, si las investigaciones de Ryan y Sara hubiesen sido un fracaso, no se podría sugerir, no se podría hablar de que la siesta tiene un efecto reparador. Ajá. Y esta alternativa sí se vincula con el resultado, con uno de los resultados, con uno de los hallazgos. Por lo tanto, como esta alternativa se vincula con uno de los resultados, con uno de los hallazgos, se mantiene esa relación. Causa, investigaciones, efectos, hallazgos, resultados. Y si hubiese sido un fracaso, no se podría sugerir los resultados, no se podrían sugerir los resultados, no se podría sugerir la relación que tiene la siesta con el efecto reparador, con un efecto reparador. Chiqui, ¿me dejo entender por qué la respuesta es casita? ¿Sí? ¿Y por qué no es dedito? Avisa, avisa. Si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, avisa. Sí, estamos. Carla, Muriel, Angie, confirmen. Si hay dudas, avisan. Ok, perfecto. Si los hallazgos, ¿a qué se refiere con hallazgos? ¿A las personas o a los resultados del estudio? Mm, a ver, ayúdame, no recuerdo.
¿A qué se refiere con hallazgos? ¿A las personas o a los resultados del estudio? Si los hallazgos del estudio, a los resultados, entonces, si los resultados eh, del estudio sobre la siesta se aplicaran como política, mira, dice, política de salud pública, dime, ¿se está aplicando en otro contexto o no? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Extrapolación cognitiva o extrapolación referencial? Extrapolación cognitiva o extrapolación referencial. Referencial, exacto, Muriel. Referencial. Ya, entonces, si los resultados se aplicaran como política de salud pública, ¿ok? Se podría determinar la siguiente medida. Yo te pregunto, la medida, la recomendación, ¿con qué se debe relacionar? ¿Con qué se debe relacionar? Con los resultados, con los hallazgos. ¿Por qué? Porque a partir de los resultados se va a aplicar, a partir de los resultados se va a tener en cuenta estos resultados para poder recomendar, para poder prescribir, para poder considerar ciertas medidas como política de salud pública. Siendo así, Chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Recuerda que estamos trabajando con los hallazgos, los resultados, así que una de esas medidas debe tener relación con los hallazgos. Esa medida que estamos buscando debe tener vínculo con los hallazgos, con los resultados del fin. A ver, manda, del fin. ¿Quién más? Manda, Chiqui, sin miedo. Solamente he visto deditos. Delfín. Y a Muriel también dice delfín. ¿Quién más? ¿Quién más? Dado, casita. Dado, casita. Dado, casita. Dado, casita. Dado, casita. Ujú. Ya, a ver. Dado, casita. Bien. A ver, Chiqui. Vamos a ver la alternativa C, ¿ya? Recuerda que estamos buscando una medida que se relacione con los resultados, con los hallazgos del estudio. Establecer, ok, horarios específicos, ya, para la siesta en los centros laborales. Profe, claro, pues. A ver, si la siesta es beneficiosa y si se va a tomar como política de salud pública, una de las medidas, ¿acaso no sería establecer horario de siesta en los centros laborales? Claro, podría ser, pero te pregunto, pero te pregunto, ¿acaso esta alternativa, que podría ser una medida, no te estoy negando, no te estoy refutando, que podría ser una medida, ¿acaso esta medida que dice en los centros laborales, acaso esta medida que dice en los centros laborales se relaciona estrechamente con uno de los resultados, con uno de los hallazgos? Recuerda que uno de los hallazgos es que tiene un efecto reparador, que reduce la presión arterial, el ritmo cardíaco, los efectos del estrés, o me equivoco, Alison, Muriel, Angie, o me equivoco. ¿Los resultados se relacionan o no se relacionan con reducir el ritmo cardíaco, los efectos del estrés, tiene un efecto reparador, con la presión arterial? ¿Sí o me equivoco, chiqui? Claro, tiene relación. Entonces, dime, la alternativa C, al mencionar en los centros laborales, se relaciona estrechamente con los resultados que se mencionan en el texto a partir del estudio en los centros laborales, en los colegios, en las entidades gubernamentales. No, que sí podría ser una medida, pero ¿acaso es una medida directa? ¿Es una medida directamente relacionada con los resultados o indirecta? A ver, ayúdame. Esto de en los centros laborales, que podría ser una medida. Muy bien, pero ¿acaso es una medida directa que se relaciona estrechamente con los resultados, con los hallazgos, o es indirecta? Indirecta, es indirecta. Ujú. Chiqui, me dejo entender por qué la respuesta no es casita.
Me dejo entender por qué la respuesta no es casita, por más que sea, por más que se pueda considerar como una consecuencia, como una medida, pero es indirecta, es indirecta. Me dijiste dedito, ¿verdad? A ver, dedito. Recomendar las siestas, ok, durante el día para disminuir efectos del estrés. Chiqui, te pregunto, esto de disminución del estrés, ¿se relaciona o no se relaciona con uno de los resultados del estudio? A ver, Muriel, Angie, Carla, que sí, claro, que sí se relaciona con uno de los resultados del estudio, que indica, ¿no? Disminución de los efectos del estrés. Por lo tanto, la alternativa de tiene o no tiene vínculo directo, tiene o no tiene vínculo estrecho con los resultados que tiene vínculo, tiene relación directa. Esta es la respuesta. Dedito. Profe, ¿y por qué al día? ¿Por qué dice durante el día? Porque recuerda que estamos hablando en el texto se indica siesta en el día, durante el día. Demuestra que una siesta en el día. Estamos hablando de siesta por día. Dedito. Chiqui, ¿me dejo entender por qué la respuesta es dedito? ¿Sí? ¿Me dejo entender por qué es dedito? No te vayas a olvidar, si yo tengo una consecuencia directa, un efecto directo, tengo que optar por esa, que se relacione estrechamente con la relación causa-efecto o efecto-causa. Bien. Dime, ¿por qué la respuesta no puede ser enano? ¿Por qué la respuesta no puede ser enano? Reducir el horario laboral para que los trabajadores puedan dormir la siesta. ¿Por qué? Ajá, exacto, ya te diste cuenta, bien. Claro que no se relaciona directamente con los resultados del estudio porque estamos trabajando con los hallazgos, ¿verdad? También sería indirecta. ¿Y por qué no la ve? Respetar tajantemente las 8 horas diarias de sueño nocturno. Es que el texto está hablando del sueño nocturno o de la siesta. La investigación. La investigación trata del sueño nocturno o de la siesta. Nada que ver, nada que ver con el sueño nocturno. La investigación trata sobre la siesta en el día, la siesta en el día. Bien, chiqui, estamos bien hasta aquí, me dejo entender, pasamos al siguiente numeral, ¿sí? Avisa, si hay dudas, avísame. Bien, bien. Si un nuevo estudio si un nuevo estudio hubiese consistido en dormir solo 30 minutos de siesta al día, en este sentido, los resultados, oh, mira, me dice, ¿cómo serían los resultados? ¿Cómo serían los resultados? Yo te pregunto, según el texto, mínimo cuántos minutos de siesta, mínimo cuántos minutos de siesta, según el texto. Son 45 minutos, ¿verdad? 45 minutos. Ujú. 45 minutos para tener un efecto reparador. 45 minutos para tener resultados que favorezcan. Mm. Pero aquí dice 30 minutos. Siendo 30 minutos de siesta al día, manda, chiqui, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo serían los resultados? ¿Cómo serían los resultados? Efelante, por aquí mandan efelante, 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 efelante. Si tienes otra alternativa, manda, chiqui, manda tu otra alternativa. Efelante, efelante. Serían divergentes. ¿Qué quiere decir divergentes? Por aquí me dicen besito, y ahorita vamos a revisar besito. ¿Qué quiere decir divergente? Resultados divergentes, diferentes. Claro, ¿no? Si duermen menos del tiempo mínimo, pues los resultados van a ser diferentes, porque en el estudio se ha abarcado de 45 y 60 minutos. Entonces, menos del mínimo, los resultados van a ser diferentes al estudio inicial, que abarca 45 y 60 minutos, ya que probablemente no habría una disminución notable, una disminución, claro. Al dormir menos del mínimo, no habría una disminución significativa, una disminución notable de la presión arterial. Que quizá haya una disminución, que quizá haya una reducción, porque al fin y al cabo está durmiendo siquiera unos minutos, porque al fin y al cabo está durmiendo siquiera unos 30 minutos.
Entonces podría ser que haya una disminución, pero disminución notable, disminución significativa, disminución considerable, no, porque ni siquiera llega al mínimo tiempo de siesta. Felante. Chiqui, ¿me dejo entender? ¿Me dejo entender por qué la respuesta es enanito? Sí. Resultados diferentes, porque es menos del mínimo, ya que probablemente no habría una disminución notable. ¿Por qué disminución notable? Porque, ya, ok, puede que haya una disminución, ¿no? Puede ser, porque al fin y al cabo está durmiendo 30 minutos, pero no es una disminución considerable, significativa, notable. Por ahí leí, profe, besito. Los resultados serían cuestionables. No puede ser, chiqui. Claro, si está durmiendo menos del tiempo mínimo, los resultados, pues, serían cuestionables, ¿no? Como, ¿por qué dormir solo 30 minutos de siesta cuando el mínimo es 45 minutos? Los resultados serían cuestionables. Ok, ok, ok. Al someter a un grupo de personas a situaciones de estrés y a poco tiempo de siesta. Chiqui, yo te pregunto, en la misma pregunta, ¿solo me están indicando una situación, una condición o no? Solo es una condición. Dormir 30 minutos de siesta. Dormir 30 minutos de siesta. Chiqui, si solo me están indicando una condición, yo puedo asegurar otra condición. Puedo asegurar otra condición como personas sometidas a situaciones de estrés, porque me dice cuestionables al someter a un grupo de personas a situaciones de estrés. ¿Qué dice Muriel, Carla, Alison? ¿Te puedo asegurar la existencia de otra condición para este nuevo estudio? ¿Puedo asegurar que existe otra condición para este nuevo estudio? No, pues la pregunta solo me dice, ¿no? 30 minutos de siesta y yo no puedo asegurar otras condiciones. Y ahí me dice someter a las personas a situaciones de estrés. Yo no puedo asegurar ello. Chiqui, me dejo entender, por ahí me decían, profe, besito. ¿Sí? ¿Estamos? Avísame, si hay dudas, avisa. Ok, sí, sí. Si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, tú avísame, profe, no entendí. Con toda confianza. Si estamos bien, confirma. Y me dices cuántas correctas. Y me indicas cuántas correctas. Vamos, chiqui, cuenta, cuenta. Dime si hay dudas. Tres, genial. Tres, paso. Estás en tu prime. Bueno, todavía no podemos decir que estás en tu prime, porque aún no terminamos nosotros los textos. Ya, estás a tope, estás a tope. Como que cero correctas. ¿Cómo que cero? No me asuste. No me asuste. ¿Cómo que cero correctas? Dos correctas ya, ok, ok, bien, bien. Cero, no, me está asustando. Bien. Chiqui, pasamos al texto uno y texto 2. Leyó el texto uno, leyó el texto 2, ¿sí? Presumo, Chiqui, que en esos minutos de complicación técnica no ha leído usted. O sea, que yo escribiéndole, Chiqui, por favor, vayan avanzando con los textos hasta arreglar el impasse técnico. Y no leí usted. Ya, sí leyó, sí leyó. Ya. Ya me estoy equivocando. Te estoy calumniando. Te estoy calumniando sin fundamento, chiquilla. Discúlpame, discúlpame. Me retracto, me retracto. Sí, usted ya leyó los textos. A ver, dice, proceso electoral. ¿Proceso electoral para qué, Alison? ¿Proceso electoral para qué, Muriel? Carla. ¿Proceso electoral de qué? ¿Para qué? O sea, ¿electoral para qué? Aquí están eligiendo al Papa, para elegir al Papa. Exacto, bien, bien, bien. Mira, me indican las etapas. Este es un proceso, este es un proceso. Me indican las etapas, etapa uno, etapa 2, hasta la etapa 6. ¿Qué dice la primera etapa? A ver, vamos a ver la primera etapa, chiqui. Vamos a ver la primera etapa, chiqui baby. Los cardenales juran no contar nada, juran secretismo, mantener el secreto del cónclave. Etapa 2. El maestro de las celebraciones, ¿qué dice?
extra omnes, es decir, todos aquellos que no son cónclave, que no son cónclaves, que no son cardenales, fuera de la Capilla Sixtina, fuera del cónclave. Ah, y entonces solo se quedan los cardenales, solo se quedan los cardenales en la Capilla Sixtina. Chiqui, entonces, a ver, si hay un maestro de celebraciones que dice extra omnes, todos afuera, todos fuera, solo se quedan los cardenales. ¿Qué me da a entender esto? Que antes del cónclave solo se encuentran los cardenales en la Capilla Sixtina, o también habría otras personas, partes del menester electoral, no parte del cónclave, sino partes del entorno electoral. A ver, ayúdame. Para que el maestro de celebraciones diga, extra omnes, fuera todos los que no son cardenales, fuera. Claro, también hay otras personas, ¿no? Podría entender que también hay otras personas en la Capilla Sixtina que no son parte del cónclave, pero de repente son parte del menester electoral. Etapa 3. Se distribuyen las papeletas para que el cardenal deje su voto, escriba a su favorito, escriba su voto, pero lo tiene que hacer con letra clarita y lo más anónimo posible, que me da a entender esta idea, que el cardenal votante va a escribir con su letra convencional, va a escribir con su letra como normalmente lo hace. Entiendo que el cardenal, para mantener el anonimato, podría cambiar, alterar, ¿no? Modificar su escritura para mantener el anonimato. Etapa 4. Cada elector dobla su papeleta, se va al altar, deja su papeleta con su voto, y ahí están los escrutadores. Una vez que deja su voto, se inclina ante el altar y regresa a su sitio. Etapa 5. Los votos son contabilizados y luego se van a ir cociendo. Y se prepara una estufa para quemar los votos. Cuando el humo es negro, cuando se expulsa el humo negro, es que ya hay papa, ya hay sumo pontífice, ¿sí? ¿O no? Cuando el humo que se expulsa es negro, no hay sumo pontífice. Pero cuando el humo que se expulsa es blanco, sí, sí, habemos papa. La icónica expresión, no, habemos papa. Etapa 6. Dime, según la etapa 6, ¿cuánto se necesita para que un cardenal sea elegido como nuevo papa? ¿Cuánto se necesita? Fíjate en la etapa 6. ¿Cuánto se necesita para que un cardenal sea elegido como nuevo papa? 2 tercios, exacto, 2 tercios. O sea, 2 tercios a más, ¿no? 2 tercios a más. Pero ¿qué pasa si llegan a las 33 o 34 votaciones y nada de elegir a un papa? Llegan 33, 34 votaciones y nada que llega a los 2 tercios. Nada que un candidato llegue a los 2 tercios. ¿Qué pasa? Obviamente van a seguir votando, obviamente van a seguir votando, pero ¿qué pasa? Fíjate en la sexta etapa. ¿Qué dice la sexta etapa? ¿Qué sucede cuando llegan a los 33 a las 33 o 34 votaciones fallidas? No llegan a elegir un papa porque no pasan los dos, no llegan y menos pasan los 2 tercios. Pueden cambiar las reglas, exacto, pueden cambiar las reglas. A ver, ayúdame a entender. Si llegan a las 33 o 34 votaciones y no llegan a elegir un papa porque no llega a los 2 tercios, pueden cambiar las reglas, sí, sí, sí. Podría ser que una de estas reglas a cambiar sería la reducción de la elección, es decir, que para elegir al nuevo papa sea menos de 2 tercios. ¿Podría ser o no podría ser? A ver, ayúdame. Llegan a las 33 o 34 votaciones fallidas y tienen que cambiar las reglas para elegir ya al nuevo papa. Entonces, podría ser que reduzcan esa cantidad que necesita un cardenal para ser elegido papa, es decir, menos de los 2 tercios. Podría ser, ¿no? Podría ser. Mira, aquí tenemos información
respecto a la Capilla Sixtina, ¿no? ¿En qué año fue entre qué años fue construida la capilla? ¿Bajo qué mandato? Este, ¿cuál es la pintura que se tiene detrás del altar? Que es un, un fresco del juicio final. Y mira, por aquí hay 3 grupos de cardenales. No son todos, porque cada grupo está compuesto por 3 cardenales. Tenemos al cardenal, tenemos al cardenal, a los cardenales enfermeros. ¿Qué hacen los cardenales enfermeros? Tienen que recoger los votos de los cardenales que están enfermos y están en la casa de Santa Marta. Esto me lleva a pensar que todos los cardenales se encuentran, todos los cardenales votantes se encuentran en la Capilla Sixtina. O sea, yo puedo asegurar que todos los cardenales votantes se encuentran en la Capilla Sixtina. No, puede que haya cardenales que físicamente, bueno, ¿sabes? Físicamente, fisiológicamente no se encuentran bien, se encuentran mal de salud y están en la casa de Santa Marta. Y los cardenales enfermeros tienen que ir y llevar, ¿no? Recoger y llevar a la Capilla Sixtina el voto de estos cardenales. Bien. Los 3 escrutadores, ¿qué hacen los escrutadores, Chiqui? Mira, mira, dice, cuentan delante de todos los electores, de todos los votantes, los votos recogidos. O sea, solo cuentan. Primer voto para el cardenal tal, segundo voto para el cardenal tal, tercer voto, anuncian, van contando y van anunciando los votos. Bien, delante de los electores, delante de los votantes. 3 revisores, ¿qué hacen los revisores? Profe, revisan, es obvio, ¿no? Revisen. Revisan que los votos estén bien escrutados, es decir, corroboran, verifican que los votos estén bien contados. Esa es la función de los revisores. Corroboran, verifican que los votos estén bien contados. A ver, ahora sí, Chiqui, lúcete. Fundamentalmente la infografía, ¿sobre qué trata? ¿Sobre qué trata? De la elección papal. De la elección papal. A ver, me indican beso por aquí. Ballena, beso, ballena, baby. Creo que estás con duda, porque cuando estás seguro, estás segura, al toque mandas tus claves, pero a montón llegan las claves. Pero cuando estás con duda, te conozco, chiquilla. Cuando estás con duda, uno que otro manda su clave con miedo. Allá, avioncito, besito, besito, a, abejita, ya. Ayúdame a entender, ¿por qué la respuesta no es avión? ¿Qué quiere decir implicancias? Esa palabrita ya es muy común, ¿no? Las implicancias. ¿Qué quiere decir implicancias? ¿Factores o consecuencias? ¿Qué quiere decir implicancias? ¿Factores o consecuencias? Chiqui, chiqui baby. ¿Qué quiere decir implicancias? Las implicancias. Implicancias, consecuencias. Ahora, ¿qué acarrea? ¿Recuerdas que yo te mencioné que el verbo acarrear tiene un valor negativo? ¿Recuerdas que yo te mencioné que el término acarrear tiene un valor negativo? Las implicancias, las consecuencias que acarrean la elección. El texto no me indica cuáles son las implicancias, cuáles son las consecuencias que acarrean, las consecuencias negativas que acarrean la elección del nuevo Papa. No me indica, sino se me está indicando cómo se da, es decir, el proceso, cómo se da la elección del nuevo Papa. ¿Me dejo entender, Chiqui, por qué la respuesta no es avioncito? Porque no estamos hablando, el gráfico no está hablando de consecuencias, sino de cómo se da ese proceso. Me indicaste, bebé. A ver, baby, el proceso electivo del sumo pontífice. Claro que sí. Y algunos aspectos cruciales de este. Sí, ¿cuáles son esos aspectos cruciales? Mira, aquí está. Datos sobre la Capilla Sixtina, lugar donde se da el cónclave. Por aquí, datos sobre las funciones de algunos cardenales dentro del cónclave. Por aquí, otros datos cruciales. Oh, mira, esta sí corresponde. Esta sí está bien. Corresponde a lo que rinde la infografía, corresponde a lo que muestra la infografía.
A ver, Chiqui, ¿por qué la respuesta no puede ser enano? A ver, ayúdame, Carla, Andrea, eh, Muriel, Alison. ¿Por qué la respuesta no puede ser enano? El proceso electoral para seleccionar a los candidatos al sillón papal. ¿Por qué no? Exacto, Andrea. Profe, que no son candidatos. Ya se está eligiendo al Papa, ¿no? Se está eligiendo aquí a los candidatos, sino se está eligiendo al Papa. Exacto, pa, exacto. Ujú. Bien, bien, Muriel. ¿Y por qué la respuesta no puede ser casa? El desarrollo de las campañas electorales para nombrar al Papa. Una campaña electoral es en la elección o antes de la elección. Por ejemplo, aquí en el Perú, antes de los comicios electorales, antes de votar, hay campaña electoral. Claro, eso es antes, las campañas electorales, eso es antes, eso es antes. Aquí no estamos hablando de campañas, estamos hablando ya de la elección como tal. Ujú. Bien, bien, bien. 5. Es posible inferir del gráfico que si se alcanza 30 votaciones fallidas en el cónclave, entonces, Chiqui, con 30 votaciones fallidas, ¿se va a cambiar las normas? ¿Se van a cambiar las normas? No. Ujú. Con 30 votaciones fallidas no, no se cambian las normas. Ya, ¿cuál es tu respuesta? Manda. Oh, Chiqui, lúcete. Numeral 5, ¿cuál es tu respuesta? A ver, revisa, revisa. Numeral 5, ese numeral 5. Ahora vamos, revisa, revisa. Excelente, excelente. Uy, solamente unos cuantos. ¿Estás dudando? ¿Con qué alternativa dudas? No te leo, no te leo. Chiqui, ¿quién más? Manda. Es posible inferir del gráfico si se alcanza las 30 votaciones fallidas en el cónclave. Entonces, ese es un diablillo. ¿Qué dedito? He visto por aquí felante. Muriel indica de felante. Andrea, Carla, Jazmín, felante, pues es felante. Claro, continuará con las mismas reglas porque no pasa los 33 o 34 votaciones. Ujú. ¿Dudas con otra alternativa? Ya sabes, si tienes dudas me avisas. ¿No? No hay dudas con otra alternativa. Que no, que no. Bien. Ah, con casita. A ver. Con caballito, vamos a ver. Se mantendrán las normas de elección. Sí, sí, es verdad. Se mantendrán las normas de elección hasta que se despida el humo negro de la chimenea. Chiqui, pero tenemos la seguridad de que se van a mantener las normas de elección hasta que se despida el humo negro de la chimenea. Pero, a ver. Y si llega, a ver, y si pasa las 33 votaciones, si pasa las 34 votaciones, ¿es verdad que se van a mantener las normas de elección hasta que se despida el humo negro? ¿O se van a mantener las normas de elección hasta que llegue a 33 votaciones fallidas? Esa alternativa está tergiversada. Esta alternativa está alterada. Se van a mantener las normas de elección hasta que llegue a las 33 o 34 votaciones fallidas, no hasta que se expulse el humo negro, tampoco hasta que se expulse el humo blanco. ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Por qué la respuesta no es casita? Se van a mantener las normas hasta que se llegue a 33 o 34 votaciones fallidas. ¿Me confirmas, por favor? Si hay dudas, me avisas. Besito, a ver, besito. Ya, a ver, vamos a ver. Besito. Seguirán las votaciones. Es verdad, van a seguir las votaciones hasta que haya paridad. Paridad quiere decir
equidad, igualdad, igualdad, igualdad. En la elección de los candidatos papales, chiqui, ¿seguirán las votaciones hasta que haya igualdad en las elecciones papales? ¿Tiene sentido la alternativa B? Una de las condiciones es que haya igualdad de voto como tal. No tiene nada que ver. ¿Te das cuenta que la alternativa es B? Profe, ¿qué tiene? ¿Qué relación tiene? No tiene nada que ver. No tiene vínculo con el texto. Apunta, paridad es igualdad. Paridad es igual, igualdad. Chiqui, ¿me dejó entender por qué la respuesta es enano? Sí, sí, me dejó entender por qué es enano. Avisa, confirma. Si hay dudas, dime, no, profe, no entendí otra vez. Sí, estamos bien. Si hay dudas, avisen, chiquis. Alison, Andrea, Carla. Ok. Según el texto, el término escrutadores implica. ¿Qué hacen los escrutadores? ¿Qué hacen los escrutadores? Los escrutadores cuentan los votos. Cuentan los votos. Por aquí me dice dedito. Ya, a ver, si tú me dices dedito, ok, los escrutadores cuentan los votos y corroboran los votos electivos. A ver, veamos otra vez el gráfico, chiqui. Veamos otra vez el gráfico. Tú me estás diciendo que los escrutadores cuentan y verifican, ¿no? Cuentan y corroboran, ¿no? Ujú. Aquí me dice, los escrutadores contabilizan delante de todos los electores los votos recogidos. Contabilizan, cuentan. Los revisores revisan que los votos estén bien contados. Corroboran, verifican que los votos estén bien contados. Entonces te pregunto, Chiqui, ¿el escrutador corrobora? Muriel, Alison, Andrea, ¿el escrutador corrobora? ¿Los escrutadores corroboran o ellos se encargan de contar los votos? No, pues ellos se encargan de contar los votos, ellos contabilizan los votos, ellos no revisan, eso lo hacen los revisores, ellos no corroboran, eso lo hacen los revisores. Ujú. Por aquí me dices avioncito, abejita, a ver, revisen, me dicen avioncito, abejita, avioncito, abejita, a ver, vamos a ver, abejita. La necesaria función de este agente electoral. Necesaria función. ¿Por qué necesaria función? Porque si los escrutadores no contaran, ¿qué van a revisar los revisores? ¿Qué van a corroborar? ¿Qué van a verificar los revisores? Claro, entonces es una función necesaria, porque si no estuviesen los escrutadores, ¿qué van a revisar? ¿Qué van a corroborar los revisores? Ellos son los encargados de contar. Cuentan los votos, tal voto, tal voto para tal voto para tal. Avioncito. Te pregunto, ¿por qué la respuesta no puede ser casita? ¿Por qué la respuesta no puede ser casita? Dice la INANE, función de los agentes electores. INANE. No es INANE, es fundamental. No es insignificante, es fundamental. Chiqui, ¿me dejó entender hasta aquí? ¿Sí? Si hay dudas, avísame. ¿Cuántas correctas hasta aquí? ¿Cuántas correctas? ¿Cuántas correctas? ¿Seis? ¿Seis correctas? Sí, sí, sí. Cinco, seis. Vamos avanzando con el texto 2. Mira, dice Sebastián, 5, bien, bien. Sebastián Piñera representó la democratización de un sector de la derecha chilena. Mira, dice, representó a una parte de la derecha chilena y mostró por momentos un verdadero espíritu de libertad. Esto es según la percepción del texto A. O sea, a percepción del texto A, Sebastián Piñera representó a parte de la derecha, a contracorriente de la derecha tradicional chilena. Entonces, solo representó una parte de la derecha chilena. Ahora esa tendencia se ha revertido con el ascenso de Kast. A diferencia de Kast, Piñera no fue pinochetista. Más bien, en el plebiscito de 1988,
Piñera se manifestó públicamente en contra del régimen de Pinochet. Y cuando se cumplió los 40 años del golpe, Piñera no solo condenó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, sino también que señaló a los cómplices pasivos. Profe, ¿a qué se refiere con cómplices pasivos? Los cómplices activos son aquellos que han sido parte del delito. Un cómplice activo es aquel que ha sido parte del delito. El cómplice pasivo no ha sido parte, pero ha sido testigo. Ha sido testigo y no ha denunciado. Ha sido testigo y no ha hablado. Ese es el cómplice pasivo. Bien, aquí dice señalar a los cómplices pasivos. Chiqui, a ver, revisa el contexto. Señalar a los cómplices pasivos, ¿a qué se refiere? ¿A indicar, solo indicar él, o a inculpar, denunciar? A ver, revisa. No solo condenó las violaciones a los derechos humanos, sino también a los cómplices pasivos. ¿Qué? ¿Solo indicó él, o los inculpó, los denunció? A ver, revisa, ¿qué dice Allison? Andrea, Muriel, ¿a qué se refiere con también señaló a los cómplices pasivos? Claro, exacto, bien, Muriel. Ajá. Ahora que las derechas radicales latinoamericanas tienen un fuerte componente de ultraconservadurismo, cabe mencionar que Piñera impulsó activamente hasta su aprobación, la ley de matrimonio igualitario, que años atrás había presentado al Congreso. Sin éxito, la expresidenta socialista Michelle Bachelet. Oh, mira. ¿Recuerdas qué dice el texto, según la percepción del autor? Que Piñera representa una parte de la derecha y aquí impulsó una ley hasta su aprobación, una ley que él no había iniciado, sino que anteriormente la había propuesto una expresidenta socialista que con Piñera se aprobó. Entonces, Piñera al final consiguió aprobar una ley socialista o una ley de una presidenta socialista. Ya, entonces, ojito con este detalle. En la ceremonia de promulgación de la ley, Piñera pronunció palabras que causaron molestia entre los ultraconservadores. Esto es según a percepción del autor del texto A. ¿Qué dice el texto B? Mira, Sebastián Piñera encarnó el neoliberalismo y la falta de dignidad y la falta de igualdad de oportunidades. Oh, mira, según el texto B, Piñera, a percepción del texto B, Piñera representó el neoliberalismo y la falta de igualdad de oportunidades. Como beneficiario del sistema y empresario multimillonario, Piñera fue el defensor de un modelo económico injusto, defensor de un modelo económico injusto, que entró en crisis durante su segundo mandato. Uy, ¿te diste cuenta? El texto B, a percepción del texto B, Piñera encarnó el neoliberalismo, que el autor del texto B, hasta esta parte, está de acuerdo con con esa tendencia neoliberalista de Piñera o cuestiona, critica. Mira, dice, encarnó el neoliberalismo, y la falta de igualdades. Fue el defensor de un modelo económico injusto. Entonces yo te pregunto, ¿el autor del texto B está a favor de esa tendencia neoliberalista o cuestiona, critica, defensor de un modelo económico injusto que entró en crisis durante su segundo mandato? Su elitismo, su privilegio como multimillonario empresario, le impidió ver el malestar. Solo unos días antes de la protesta de octubre del 2019, Piñera dijo que Chile era un oasis dentro de una América Latina convulsionada. Pero más cuestionable aún fueron sus primeras reacciones. Incapaz de reconocer las causas del estallido social. Dijo que el enemigo era extranjero. Sacó a los militares en las protestas del 2019, sacó a los militares a la calle.
¿Y qué pasó? Una represión brutal, agresión brutal. Más de 30 muertos y miles de heridos. Esto es lo que ocurre cuando se saca a los militares a las calles, a enfrentar a ciudadanos iracundos, a ciudadanos molestos. Las notorias violaciones a los derechos humanos de aquellos días mancharon el historial y el legado de Piñera. Pero es justo señalar que luego reconoció que se equivocó, luego reconoció su falta de visión y pidió perdón. Ah, mira, entonces reconoció que se equivocó y pidió perdón. Vamos, chiqui. La ¿qué digo evolución? La evaluación. ¿Por qué evaluación? Porque para el texto A tiene una percepción, para el texto A hay una percepción a favor respecto a esa tendencia en parte derechista de Piñera. Pero para el texto B, que califica a Piñera como representante del neoliberalismo, critica, cuestiona, diferenciada, que realizan ambos textos sobre el legado político de Sebastián Piñera, evidencia. ¿Qué evidencia? Que cada uno tiene una inclinación, una percepción según la información que maneja, que cada autor, ya sea el autor del texto A, el autor del texto B, mantiene una percepción, mantiene una visión respecto al legado de Piñera, según los datos y la información que maneja. A ver, Chiqui, revisa la evaluación, la percepción diferenciada respecto al legado de Piñera. ¿Qué evidencia? Vamos, revisa, revisa. Por aquí me dicen caballito. Andrea, Muriel, Alison. Casita, casita. Evidencia un uso sesgado de la información sobre la actuación política de una persona. Un uso claro, porque el uso sesgado que hace el texto A es un uso sesgado hacia el liberalismo. Y el uso sesgado que hace el texto B es un uso sesgado, perdón, el uso sesgado que es el autor del texto A es hacia la derecha, parte de la derecha. Y el uso sesgado que hace el texto B es hacia el neoliberalismo, que cuestiona el texto B. Casita. En el texto A, el verbo señalar tiene sentido de, dice, señala a los cómplices pasivos. Señaló, no solo condenó las violaciones de derechos humanos, sino que señaló, sí, ellos fueron a los cómplices pasivos. ¿Cuál es tu respuesta? Denuncia, denuncia. Claro, denunció. Bien, bien, bien. A partir de la actuación de Piñera en torno a... Chiqui, ¿en qué texto se aborda eso del matrimonio igualitario? ¿En qué texto se aborda eso del matrimonio igualitario? ¿Texto A o texto B? Texto A. Exacto. ¿Y Piñera fue el primero que promovió y hasta su aprobación la ley del matrimonio igualitario? ¿O antes ya había propuesto esa ley alguien más? Ya se había propuesto esa ley. Y esa ley la había propuesto una expresidenta socialista, Michelle Bachelet. ¿Y qué es lo que hizo Piñera? Piñera promovió hasta su aprobación la ley de una expresidenta socialista. Entonces, ¿qué se puede concluir, Chiqui? ¿Qué se puede sostener? Si Piñera, al promover hasta la aprobación la ley de matrimonio igualitario, una ley de una expresidenta socialista, ¿qué se puede entender? Ujú, exacto. Se puede sostener que alguna de sus ideas lo acercaba, o sea, lo inclinaba. No es que se haya posicionado plenamente como socialista, no es que se haya posicionado totalmente como socialista, sino que lo acercaba a posiciones socialistas. Ujú, bien, bien, bien. La actuación de Sebastián Piñera frente a la crisis ocurrida en las protestas de 2019 se caracterizó por agresión militar, sí, sosteni- sostenimiento de agresiones. Chiqui, te pregunto, ¿Sebastián Piñera mantuvo las hostilidades? ¿Mantuvo las agresiones? No, porque se dio cuenta que se había equivocado y pidió perdón por ello.
¿O no fue así? ¿Qué dices, Andrea? ¿Qué dices, Muriel? ¿Qué dice Jazmín? Alison. Mantuvo las hostilidades, mantuvo las agresiones. No, porque se dio cuenta que se había equivocado y pidió perdón. No, puede ser la alternativa C, ok, ok, muy bien. Puede ser la alternativa C sobre reacción armada, ya, militar, y una negociación. El texto habla de negociación, que hubo una negociación entre los manifestantes y el gobierno. No, enano. Respuesta equivocada, claro, porque Piñera aceptó su error, sí, se dio cuenta que se equivocó, se dio cuenta de su falta de visión y una actitud contrita, es decir, se arrepintió o no se arrepintió, pidió perdón o no pidió perdón.